La alarma sonó por la cubierta de mando de la nave de guerra Corbani, mientras el almirante Cester observaba su pantalla táctica. 3 días atrás, el sector Irongate había sido la fortaleza más poderosa del Imperio Corbani. 200 naves de guerra, defensa orbital, plataformas y generadores de escudos capaces de detener una tormenta de meteoritos. Ahora, sus pantallas solo mostraban espacio vacío y escombros. Almirante, recibimos de nuevo la última transmisión de la estación 7. Informó su oficial de comunicaciones temblando. Garras. Cesler ya lo había oído 50 veces, pero asintió de todos modos. La voz del comandante Belkas crepitó por los altavoces, distorsionada por las interferencias y el miedo. Una nave desconocida se acerca. Una sola nave. Las lecturas de energía son imposibles. No responden a nuestras advertencias por el vacío. ¿Qué le está haciendo esa arma a nuestros escudos? Luego, estática. Luego, nada. Una sola nave humana había hecho esto. Cesler apenas podía creerlo, pero la evidencia flotaba ante él en metal retorcido y fragmentos de casco quemados. Se suponía que los humanos eran débiles. El Tratado de Próxima los había neutralizado hacía 30 años, reduciendo su flota a lanchas patrulleras y cargueros. Ni siquiera se les permitía construir naves de más de 500 metros. Señor, detectamos otra transmisión, anunció el oficial de comunicaciones. Proviene del borde del sistema. A Cester se le heló la sangre al transmitirla. La voz que llenaba la cubierta de mando era tranquila, casi conversacional. Hablaba en perfecto Corbani, aunque el acento era inconfundiblemente humano. Soy el comandante Jake Morrison de la nave Defiance de la Tierra Unida. Estoy transmitiendo en todas las frecuencias para asegurar que este mensaje llegue al alto mando de Corbani. Han tomado a 2 millones de civiles humanos de la colonia de Nueva Denver como esclavos. Esto es inaceptable. La transmisión continuó mientras los oficiales de Cesler intercambiaban miradas preocupadas. El Consejo Galáctico se ha negado a intervenir, alegando sus políticas de no interferencia. Dado que la diplomacia ha fracasado, estoy implementando un enfoque más directo. Tienen 72 horas para liberar a todos los cautivos humanos de la colonia Nueva Denver y devolverlos al espacio terrestre. De no cumplir, se producirá la destrucción sistemática de sus activos militares. El silencio invadió la cubierta de mando al finalizar la transmisión. El oficial táctico de Cexer habló primero. Almirante, nuestros sensores solo muestran una nave. Incluso si destruyera la puerta de hierro, no podría enfrentarse a toda la tercera flota. Cesler estudió los sensores de largo alcance. La nave humana permanecía inmóvil en el límite de sistemas, justo más allá de la órbita del planeta más exterior. Era enorme, de fácilmente 800 metros de largo y repleta de puertos de armas. Según el Tratado de Próxima, una nave así no debería existir. ¿Cuántas naves podemos movilizar?, preguntó Cester. 230 naves están a 6 horas de viaje. Respondió su coordinador de flota. ¿Debería dar la orden? Dexter dudó. La destrucción de las defensas de Irongate lo preocupaba más de lo que quería admitir. Su gente había diseñado esas estaciones para resistir la potencia de fuego combinada de una docena de flotas enemigas. Sin embargo, esta sola nave humana las había barrido como escombros. ¿Pero qué opción tenía? El Imperio Corbani no podía parecer débil ante la galaxia. Si los humanos pensaran que podían amenazar al Imperio con una sola nave de guerra, todas las especies empezarían a poner a prueba sus límites. Indiquen a todas las naves que converjan en mi posición, ordenó Cesler. Terminamos con esto ahora. Mientras tanto, a bordo del UES Defiance, el comandante Jake Morrison permanecía en su puente, observando cómo se movilizaba la flota Corbani. Su nave flotaba en el espacio como un depredador, esperando a que sus presas se reunieran. El puente era más pequeño que la mayoría de los centros de mando Corbani, construido para la eficiencia más que para la grandeza. 30 oficiales y tripulantes humanos operaban estaciones que requerirían cientos de personas en naves alienígenas. Están picando el anzuelo, informó la navegante Amy Chun desde su puesto al timón. Era joven para tanta responsabilidad, apenas tenía 25 años, pero podía trazar rutas a través del hiperespacio que mareaban a los pilotos alienígenas veteranos. 230 naves avanzando hacia nosotros en formación de ataque. La ingeniera jefe Lisa Park levantó la vista de sus pantallas. El lanzamiento estelar está cargado y listo. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Hizo una pausa y añadió con una leve sonrisa. Bueno, normal para nosotros, al menos. Morrison asintió.
Lisa había pasado 3 años construyendo el sistema de armas que impulsaba su nave. Los físicos de la Tierra habían descubierto la tecnología y las ruinas en un mundo muerto. Cristales que podían concentrar y canalizar la energía de formas que violaban varias supuestas leyes de la física. El Consejo Galáctico prohibió inmediatamente dicha investigación, alegando que era demasiado peligrosa para que la manejaran especies más jóvenes. Se habían equivocado al afirmar que la humanidad era una especie más joven. Danny, ¿cuál es nuestro estado de armas?, preguntó Morrison. El jefe de armas Danny Knox sonrió desde su puesto. Todos los sistemas en verde, señor. Los impulsores de masa están cargados con munición penetradora, los cañones de plasma cargados, y las municiones fantasma están armadas y listas. Se crujió los nudillos dramáticamente. Llevo 2 años esperando para probar este hardware en campo. Morrison había seleccionado cuidadosamente a su tripulación entre voluntarios que habían perdido a familiares a manos de invasores alienígenas. Las políticas de no interferencia del Consejo Galáctico implicaban que las colonias humanas en la frontera debían defenderse solas de esclavistas y piratas. Cuando Nueva Denver cayó, el Consejo expresó su profunda preocupación y prometió estudiar la situación. Fue entonces cuando Morrison decidió que la humanidad también necesitaba estudiar algunas cosas. Amy, llévanos al sistema despacio y con calma. Que nos vean venir. El Defiance avanzaba con motores convencionales, su casco brillando a la luz de la estrella del sistema. Morrison había elegido deliberadamente un diseño que parecía amenazante. Los humanos entendían la psicología de una forma que otras especies no. El casco angular de la nave y sus prominentes conjuntos de armas enviaban un mensaje claro. Era una nave de guerra construida con un solo propósito. La flota Corbani está adoptando la formación de ataque estándar. Amy informó que mantienen la distancia, probablemente intentando coordinar su aproximación. Morrison casi sintió lástima por ellos. Los Cani eran excelentes guerreros según los estándares galácticos, disciplinados y valientes. Sus naves estaban bien diseñadas y sus tácticas eran acertadas. Contra cualquier otra especie, su ventaja numérica sería abrumadora, pero no luchaban contra ninguna otra. Lisa, ponnos en estado de alerta, ordenó Morrison. Danny, apunta a sus elementos principales. Amy, prepárate para ejecutar el patrón de evasión Delta a mi orden. Señor, gritó su oficial de comunicaciones. El almirante corbaniano solicita hablar con usted. Morrison consideró ignorar la solicitud, pero decidió que la información podría ser útil. Comuníquelo. La imagen del almirante Cester apareció en la pantalla principal. Sus rasgos reptilianos mostraban una mezcla de ira y confusión. Comandante humano, está violando la ley galáctica al traer una nave militar de este tamaño al espacio corbaniano. Retírese inmediatamente. Asumiremos las consecuencias. Morrison sonrió cortésmente. Almirante, no estoy aquí para hablar de leyes galácticas. Estoy aquí para hablar de los 2 millones de seres humanos que su imperio ha esclavizado. Mi oferta sigue en pie. Libérenlos y me iré en paz. Amenazas al imperio Corbani con una sola nave. La voz de Cester se elevó con incredulidad. Ríndete ahora y tu muerte será rápida. El almirante Morrison respondió, con voz aún serena. Estás a punto de descubrir por qué existe el Tratado de Próxima. No fue diseñado para proteger la galaxia de las armas de la humanidad. Hizo una pausa, mirando a los alienígenas a través de la pantalla. Fue diseñado para proteger la galaxia de la creatividad humana. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Caballeros, damas, mostrémosles lo que hacen los humanos cuando dejamos de jugar con las reglas de otros. El almirante Cester observó su despliegue táctico mientras 230. Las naves de guerra Corbani formaban formación de ataque alrededor de la única nave humana. El Defiance usado permanecía inmóvil en el espacio, empequeñecido por la flota circundante, pero de alguna manera aún lograba parecer peligroso. Su casco oscuro absorbía la luz estelar del sistema, haciéndolo parecer un recorte del espacio mismo. Todas las naves, listas para el combate, anunció su coordinador de flota. Armas apuntando al objetivo. Cester estudió la nave enemiga una vez más. 800 metros de tecnología humana desconocida, repletos de puertos de armas que sus analistas no pudieron identificar. Las lecturas de energía de su núcleo de energía superaban cualquier dato en su experiencia, pero seguramente ninguna nave podría enfrentarse por sí sola a toda su flota. Comiencen el patrón de ataque 7, ordenó. Primera oleada, ataquen a máxima distancia.
40 destructores Corbani aceleraron hacia la nave humana, con sus cañones de plasma preparándose para un bombardeo de largo alcance. Estas naves habían demostrado su valía en una docena de conflictos, cada uno capaz de reducir una ciudad a cenizas. Juntas, deberían haber sido capaces de abrumar a cualquier objetivo. La nave humana no se movió. Simplemente flotaba en el espacio, esperando. El objetivo no responde, informó el capitán del destructor líder. Comienza el bombardeo. Corrientes de plasma sobrecalentado se lanzaron por el espacio hacia el Defiance. Cada disparo tenía suficiente energía para atravesar el casco de un crucero de batalla. 40 naves dispararon a la vez, creando una red de energía letal que ninguna nave podía evadir. El plasma impactó algo a 10 metros del casco de la nave humana y simplemente desapareció. No se desvió, no se absorbió, sino que desapareció como si nunca hubiera existido. «Informe», espetó Cester. «Sistema defensivo desconocido», respondió su oficial táctico con voz temblorosa. «Las lecturas de energía son imposibles. De alguna manera están redirigiendo nuestro plasma a otra dimensión». En el puente del Defiance, la ingeniera jefe Lisa Park observaba sus pantallas con satisfacción. Las barreras dimensionales se mantenían firmes. Su plasma se está redirigiendo al espacio vacío a unos 3 años luz de aquí. El comandante Morrison asintió. «Danny, enséñales cómo son las armas de verdad». Los dedos del oficial jefe de armas Danny Knox danzaban sobre sus controles. Lanza estelar cargando. Objetivo fijado en el grupo de destructores líder. Morrison había visto. El arma ya había sido probada una vez durante su crucero de prueba en un sistema vacío, lejos de cualquier mundo habitado. El lugar le había hecho comprender por qué el Consejo Galáctico temía el ingenio humano. Los humanos no solo construían armas más grandes. Construían armas imposibles. «Fuego», ordenó Morrison. La lanza estelar no creó un rayo visible. En cambio, el espacio mismo pareció curvarse alrededor del punto focal del arma. La realidad se retorció a medida que las energías que pertenecían al interior de las estrellas se canalizaban a través de matrices cristalinas. El efecto impactó al destructor Corbani líder y se extendió como ondas en un estanque. 20 naves simplemente dejaron de existir. No fueron destruidas en explosiones de fuego y escombros, sino que desaparecieron. Sus átomos se dispersaron a lo largo de varios años luz de espacio en un instante. Donde 40 destructores habían estado cargando hacia la nave humana, solo quedaron 20, con su formación rota y sus capitanes gritando preguntas por sus comunicadores. El almirante Cesler contempló su pantalla táctica. Horrorizado, la mitad de su primera oleada había desaparecido sin dejar rastro. Sus sensores ni siquiera detectaban restos. Era como si esas naves nunca hubieran existido. «¿Qué les pasó?», preguntó. «Desconocido, señor», respondió su oficial táctico. «El arma parece desestabilizar la materia a nivel molecular. Las naves afectadas quedaron completamente desintegradas». Cester había luchado en 30 batallas a lo largo de su larga carrera. Había visto planetas agrietarse bajo bombardeos orbitales y flotas enteras arder en el vacío. Pero nunca había visto nada que simplemente borrara naves de la existencia. «Segunda oleada de ataque desde múltiples vectores», ordenó. «Rodéenlos. No pueden atacarnos a todos a la vez». 80 naves más se acercaron a la nave humana, desde diferentes ángulos para dividir el fuego. Cester observó cómo sus capitanes ejecutaban la maniobra a la perfección. Sus naves se dispersaban, presentando demasiados objetivos para que una sola arma pudiera atacarlos. En el Defiance, la navegante Amy Chun rastreó las naves que se acercaban con serena eficiencia. «Intentan abrumarnos con múltiples vectores de ataque. 78 naves se acercan desde 6 direcciones diferentes». «Lisa, ¿podemos disparar rápidamente la lanza estelar?», preguntó Morrison. «No se recomienda», respondió Lisa. «El arma necesita 30 segundos para alternar entre disparos, y corremos el riesgo de sobrecargar la matriz cristalina si la forzamos demasiado». Morrison sonrió. «Entonces usamos los otros juguetes. Danny despliega impulsores de masa. Amy, patrón evasivo beta». El Defiance cobró vida de repente. Sus motores se encendieron mientras Amy enviaba a la nave a una compleja serie de maniobras que deberían haber sido imposibles para una nave de su tamaño. El enorme Dreadnought giraba y rodaba por el espacio como un caza. Sus movimientos eran impredecibles y fluidos. Danny Knox activó el sistema de impulsores de masa y el espacio alrededor de la nave humana se llenó de proyectiles que se movían al 90% de la velocidad de la luz.
Cada bala no era más grande que un puño humano, pero a velocidades casi relativistas, transportaban la energía cinética de pequeños asteroides. Dot. Las primeras naves Corbani que se toparon con la bala impulsora de masa simplemente se desintegraron. Sus escudos, diseñados para detener las armas de energía, no ofrecían protección contra la materia sólida que se movía a velocidades tan increíbles. Placas enteras se rompieron, los sistemas internos explotaron y la atmósfera se derramó al espacio mientras los diminutos proyectiles perforaban completamente las naves enemigas. «Imposible», susurró Cester mientras 15 naves más desaparecían de su pantalla. «Se mueven demasiado rápido. Ninguna nave de ese tamaño debería ser capaz de maniobrar así». Su oficial táctico trabajaba frenéticamente en su consola. «Señor, sus patrones de aceleración no coinciden con ningún sistema de propulsión conocido. De alguna manera están manipulando la gravedad misma para cambiar de dirección sin experimentar tensión inercial». Cester observó con creciente horror cómo la nave humana danzaba entre sus fuerzas restantes, extendiendo sus armas para tocar sus naves con precisión casual. Cada vez que los impulsores de masa disparaban, otra nave moría. Cada vez que la lanza estelar giraba, escuadrones enteros desaparecían. «Retírense al alcance máximo», ordenó. Reforman la flota. «Necesitamos una nueva estrategia». Pero Morrison no estaba interesado en darle tiempo a su enemigo para reagruparse. «Amy, llévanos al centro de su formación». Danny cambió a munición fantasma. Amy Chun sonrió mientras trazaba un rumbo directo hacia la mayor concentración de naves Corbani, adentrándose en el corazón de su flota. No podrían usar sus armas pesadas sin impactarse entre sí. La munición fantasma era la favorita de Danny Knox. Los científicos humanos habían descubierto que ciertos materiales podían eliminarse parcialmente del espacio normal, lo que les permitía atravesar escudos y blindajes antes de volver a la materia sólida. La tecnología violaba tantas leyes físicas que la mayoría de las especies alienígenas se negaban a creer que fuera posible. El desafío se precipitó hacia el centro de la formación Corbani. Su agujero brillaba con descargas de energía mientras las armas enemigas intentaban desesperadamente fijar el objetivo en rápido movimiento. Disparos fantasma desde todos los ángulos. El puerto de armas, atravesando los escudos y cascos enemigos antes de materializarse dentro de los sistemas vitales de la nave. Las naves Kravani comenzaron a explotar desde dentro a medida que la munición, tras su fase, volvía al espacio normal dentro de sus núcleos de energía y depósitos de munición. La disciplinada formación de la flota se sumió en el caos mientras las naves intentaban evitar tanto el dreadnought humano como el fuego de las armas de sus propios aliados. «Señor, hemos perdido 90 naves», informó el coordinador de flota de Cester. «Las naves restantes están dispersas por todo el sistema. Muchos capitanes solicitan permiso para retirarse». Cester observó la pantalla táctica, observando cómo su flota se desintegraba bajo el asalto de una sola nave humana. En 30 minutos de combate, había perdido casi la mitad de sus fuerzas. La nave enemiga no mostraba signos de daño ni fatiga. «Señalen a las flotas de reserva», ordenó con pesar. «Díganles que necesitamos refuerzos inmediatos y contacten con el alto mando de Corbani. Díganles que quizá hayamos subestimado a los humanos». El comandante Morrison observó cómo las naves Corbani restantes también se retiraban. A una distancia prudencial. Su tripulación había actuado impecablemente, demostrando tecnologías nunca antes vistas en la galaxia. Pero sabía que esto era solo el principio. Amy. «Fija rumbo al siguiente sistema», ordenó. «Danny, recarga todas las armas». Lisa. «Realiza un diagnóstico completo de todos los sistemas». «Señor», gritó su oficial de comunicaciones. «Recibimos transmisiones de toda la galaxia. Se está corriendo la voz. Sobre lo que pasó aquí». Morrison asintió. «Bien. Que sepan que la humanidad ha terminado de pedir permiso». La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió en caos mientras representantes de docenas de especies gritaban entre sí en una docena de idiomas diferentes. Pantallas holográficas mostraban las imágenes de la batalla del sector Puerta de Hierro reproduciéndose en repetición, mientras los delegados observaban cómo una sola nave humana desmantelaba una flota Corbani entera. La presidenta Lisa Rodríguez de la Confederación Terran permanecía en silencio en la sección de delegaciones humanas, con el rostro cuidadosamente neutral mientras los políticos alienígenas exigían explicaciones. No podía darlas. Oficialmente, el gobierno terrano desconocía las acciones de la comandante Morrison. Extraoficialmente, había ordenado a todas las colonias humanas que se colocaran en posiciones defensivas.
Fue en el momento en que su primera transmisión llegó a la Tierra. Los humanos han violado el Tratado de Próxima, declaró el embajador Vexoni del colectivo Cepran, con su forma cristalina pulsando con una furiosa luz roja. Esa nave excede las limitaciones del tratado en un 300%. Esto es un acto de guerra contra la comunidad galáctica. ¿De dónde adquirieron esa tecnología?, exigió la representante Alarana, agitando nerviosamente las alas. Nuestros informes de inteligencia no mostraron ninguna investigación humana en sistemas de armas avanzados. Rodríguez finalmente se puso de pie, y su voz se oyó con claridad en toda la sala. La Confederación Terrana repudia las acciones del comandante Morrison. Actúa sin autorización del gobierno. La sala estalló en murmullos escépticos. Todos sabían que los gobiernos no construían naves como la Defiant sin apoyo oficial, pero nadie podía demostrar lo contrario. Mientras tanto, a 3 sistemas estelares de distancia, el comandante Morrison estudiaba la pantalla táctica mientras otras 3 flotas corbanianas convergían en su posición. La noticia de la batalla de Irongate se había extendido rápidamente, y el imperio corbaniano respondía con una fuerza abrumadora. Más de 600 naves se dirigían hacia su ubicación, incluyendo sus cruceros de batalla y portaaviones más nuevos. Esta vez no se arriesgan, observó la navegante Amy Chun desde su puesto. Suficiente potencia de fuego para cristalizar un planeta pequeño. La ingeniera jefa Lisa Park levantó la vista de su consola, donde monitoreaba los sistemas de energía de la nave. La lanza estelar está completamente cargada, pero detecto algunas fracturas por tensión en los cristales de enfoque. Puede que solo tengamos unas pocas tomas más antes de tener que reemplazarlas. El oficial jefe de armas Danny Knox examinaba los datos de los sensores de largo alcance con interés profesional. Han aprendido de la primera batalla. Fíjense en su formación. Mantienen la máxima distancia y se acercan desde múltiples vectores simultáneamente. Inteligente. Morrison asintió. Los Cabani eran excelentes guerreros y se adaptaron rápidamente a las nuevas amenazas. Pero los humanos habían pasado 30 años preparándose para este momento y contaban con ventajas que ninguna especie alienígena sospechaba. Amy, llévanos hacia ese asteroide. Field, ordenó Morrison. Danny, prepara los impulsores de masa para fuego sostenido. Lisa, necesito que hagas algo creativo con nuestra distribución de energía. Amy Chun trazó un rumbo hacia un cinturón cercano de escombros rocosos, sus dedos danzando sobre los controles de navegación. Los pilotos humanos se entrenaban de forma diferente a otras especies, confiando la intuición y la improvisación en lugar de en rutas de vuelo calculadas por ordenador. Donde los navegantes alienígenas seguían patrones predecibles, los humanos abrazaban el caos. El Defiant se precipitó hacia el campo de asteroides a una velocidad que hizo que los capitanes Corbani que lo perseguían cuestionaran sus sensores. El enorme Dreadnought zigzagueaba entre rocas flotantes con una precisión imposible, usando manipulación gravitacional para alterar su curso sin perder impulso. «Están locos», murmuró el comandante de flota Velur mientras observaba cómo la nave humana desaparecía en el denso cúmulo de asteroides. Ningún piloto en su sano juicio intentaría esas maniobras. Su oficial táctico estudiaba las lecturas de los sensores con creciente alarma. «Señor, no solo están evadiendo los asteroides, sino que los están moviendo». La nave humana, en efecto, estaba manipulando el campo de asteroides, usando sus sistemas de control de gravedad para empujar las rocas flotantes a nuevas órbitas. Lo que había sido una carrera de obstáculos natural se estaba convirtiendo en un arma a medida que rocas del tamaño de un coche comenzaban a acelerar hacia la flota Corbani a una velocidad tremenda. «Acción evasiva», ordenó Velar. Pero sus naves estaban demasiado juntas y se movían demasiado rápido para evitar el bombardeo cinético improvisado. Los asteroides se estrellaron contra los agujeros de Corbani con la fuerza de armas nucleares, destrozando blindajes y placas, y haciendo que las naves giraran sin control. Dentro del campo de asteroides, la tripulación de Morrison trabajaba con una eficiencia experta. Lisa Park había desviado la energía de los sistemas no esenciales para potenciar sus manipuladores gravitacionales, lo que les otorgaba un control sin precedentes sobre el entorno espacial local. Danny Knox disparaba proyectiles impulsores de masa a través del campo de asteroides, usando las rocas flotantes para enmascarar su objetivo hasta que los proyectiles emergieron a quemarropa. «Flota hostil está rompiendo la formación», informó a mí mientras enviaba su nave a través de un espacio entre 2 asteroides masivos. «Intentan rodear el campo, pero nos dan margen de maniobra». Morrison sonrió. «Entonces, démosles algo en qué pensar». Danny apuntó a su nave de mando con la lanza estelar. El arma cargó lentamente,
extrayendo energía del núcleo de la nave y concentrándola a través de la matriz cristalina que hacía posible tal destrucción. Los Kani habían aprendido a temer la lanza estelar, pero aún no sabían cómo contrarrestarla. Disparando. Dani anunció. El espacio giró alrededor del punto focal del arma mientras energías pertenecientes a las estrellas se liberaban en una explosión controlada. El rayo impactó en la nave insignia del comandante de flota Belter S y se extendió hacia el exterior, desintegrando la materia. A nivel molecular, el enorme crucero de batalla y las 4 naves de escolta simplemente dejaron de existir, sus átomos se dispersaron a años luz de espacio. El impacto psicológico fue inmediato. Las naves Corbani comenzaron a retirarse del campo de asteroides. Sus capitanes se resistían a enfrentarse a un arma que podía aniquilar escuadrones enteros sin dejar escombros. La disciplina se mantuvo, pero Morrison pudo ver vacilación en sus movimientos. «Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la Tierra». Su oficial de comunicaciones informó. «El presidente Rodríguez quiere hablar con usted directamente». Morrison consideró ignorar la llamada, pero decidió que la información podría ser útil. «Comuníquela». La imagen de Rodríguez apareció en la pantalla principal, con una expresión cuidadosamente controlada. «Comandante Morrison, el Consejo Galáctico exige su rendición inmediata. 3 alienígenas más, las flotas se dirigen hacia su posición». «Señora Presidenta, con todo respeto, el Consejo Galáctico tuvo la oportunidad de ayudar cuando cayó Nueva Denver», respondió Morrison. «Ahora la humanidad se ayuda a sí misma». «Jaque, estás iniciando una guerra que podría destruir nuestra especie», dijo Rodríguez en voz baja. «Toda la galaxia se está movilizando contra nosotros». La expresión de Morrison se endureció. «La guerra comenzó cuando esclavizaron a nuestra gente. Solo me aseguro de que la ganemos». Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. «Amy, traza un rumbo hacia el sistema natal de Corbani. Danny, recarga todas las armas. Lisa, necesito la máxima potencia para la lanza estelar. Señor, el mundo natal de Corbani está defendido por más de 1000 naves», advirtió Amy. «Ni siquiera nosotros podemos enfrentarnos a esas adversidades». La sonrisa de Morrison era fría. «No vamos a luchar contra 1000 naves. Las haremos irrelevantes. Lisa, ¿cuánto tiempo tardaría en modificar la lanza estelar para que afecte a los escudos planetarios?» Los ojos de Lisa Park se abrieron de par en par al comprender lo que él sugería. 6 horas de recalibración. Quizás 8. Pero señor, si desestabilizamos una red de defensa planetaria, la retroalimentación energética podría esterilizar toda la superficie. «No si lo hacemos bien», respondió Morrison. «No estamos aquí para cometer genocidio. Estamos aquí para liberar esclavos y demostrarle a la galaxia que la humanidad ya no se dejará dominar». El desafío emergió del campo de asteroides como un depredador que emerge de su escondite. Su sala estaba calcinada, pero intacta. Tras ella, la flota Corbani se reagrupó. Su formación estaba desorganizada y su moral quebrantada. Habían perdido más de 200 naves por una sola nave humana. Y peor aún, no tenían ni idea de cómo detenerla. En las profundidades del espacio, otras flotas se movían. El colectivo Ceprian había enviado su tercera armada. La República Altariana estaba movilizando su fuerza de defensa local. Incluso la Federación, neutral y vegana, enviaba observadores para estudiar esta tecnología humana imposible. Morrison observó la exhibición táctica mientras los refuerzos enemigos se acercaban desde múltiples direcciones. IP estaba a punto de enfrentarse al poderío militar combinado de media galaxia. Pero no sentía miedo. La humanidad había pasado 30 años preparándose para este momento, construyendo armas que otras especies creían imposibles y entrenando tripulaciones que luchaban como ningún otro guerrero en el espacio conocido. «Todos preparados para el salto hiperespacial», anunció Morrison. «Terminaremos esta guerra antes de que realmente comience». El salto hiperespacial llevó al Defiance de la UES al límite del sistema natal de Corbani, donde Morrison y su tripulación se encontraron frente a la mayor concentración militar de la historia galáctica conocida. Más de 1000 naves de guerra orbitaban el planeta. Corben Prime y formaciones defensivas que se extendían desde los planetas interiores hasta el cinturón de asteroides. Enormes plataformas de defensa orbital repletas de armas capaces de reducir lunas a escombros. «Dios mío», susurró la navegante Amy Chun mientras sus sensores mapeaban. «Las posiciones enemigas. Hay flotas enteras custodiando el sistema exterior. El planeta principal tiene más potencia de fuego que la mayoría de las especies en toda su armada».
La ingeniera jefe Lisa Park estudiaba las lecturas de energía de la red de defensa planetaria. Esos generadores de escudos se alimentan del núcleo del planeta. Ni siquiera nuestra lanza estelar podría penetrar ese tipo de protección. El comandante Morrison permanecía en silencio en el puente, observando la pantalla táctica mientras las naves enemigas comenzaban a moverse para interceptar su única nave. Esperaba una fuerte resistencia. Pero los Corbani habían convertido su mundo natal en la posición más fortificada de la galaxia. Llegar a los campamentos de esclavos en la superficie del planeta requeriría algo más que una guerra convencional. Señor, estamos recibiendo una transmisión desde la superficie, informó su oficial de comunicaciones. Proviene de la colonia de Nueva Denver. Morrison apretó la mandíbula. Compártala. La voz que salía por los altavoces era débil y distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Les habla el administrador de la colonia, Frank Davis, transmitiendo desde el centro de detención de Nueva Denver. Sabemos que está ahí fuera, comandante. Los Cani amenazan con ejecutar prisioneros si no se rinde de inmediato. Ya han matado a 50 personas como demostración. Morrison cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de 2 millones de vidas presionándolo. Todos los humanos de ese planeta dependían de su nave. Pero el enemigo había convertido su rescate en una decisión imposible. Están usando a nuestra gente como escudos. El jefe de armas, Danny Knox, dijo en voz baja, si atacamos el planeta directamente, morirán civiles inocentes. Amichen estaba planeando posibles vectores de aproximación, pero cada uno atravesaba campos de fuego defensivos superpuestos. Señor, no veo la manera de llegar a la superficie sin luchar contra toda la flota Corbani. Incluso si ganamos, la batalla duraría horas. Podrían matar a todos los prisioneros antes de que logremos abrirnos paso. Morrison estudió el despliegue táctico, mientras su mente repasaba las posibilidades. Los Corbani habían cometido un error táctico al concentrar sus fuerzas tan fuertemente en un solo mundo. Pero también habían creado una situación de rehenes que las armas convencionales no podían resolver. Lisa, ¿cuánto tardarían en modificar la lanza estelar para ataques quirúrgicos? Preguntó. Lisa Park levantó la vista de su consola de ingeniería con expresión pensativa. Si recalibramos los cristales de enfoque y reducimos la potencia de salida en un 90%, podríamos crear rayos de precisión en lugar de efectos de área. Pero señor, necesitaríamos estar a quemarropa de nuestros objetivos. Defina un alcance a quemarropa a menos de 10 kilómetros. A esa distancia, su fuego defensivo desbordaría nuestros escudos en segundos. Morrison asintió lentamente. ¿Y si no dependiéramos de los escudos? Danny Knox lo entendió al instante. Quieren usar las balas fantasma contra nosotros mismos. Sacar la nave del espacio normal el tiempo suficiente para penetrar sus defensas. ¿Podemos hacerlo?, le preguntó Morrison a Lisa. La ingeniera jefe ya estaba haciendo cálculos en su consola. En teoría, sí. Podríamos desactivar la nave durante unos 30 segundos antes de que la pérdida de energía se vuelva crítica. Pero señor, si el campo de fase colapsa mientras estamos dentro de materia sólida, la nave se destruiría al instante. Morrison miró alrededor de su puente, a los rostros de su tripulación. Estas 30 personas se habían ofrecido como voluntarias para una misión que todos sabían que probablemente era suicida. Lo habían seguido por toda la galaxia para enfrentarse a adversidades imposibles porque creían que la humanidad merecía algo mejor que la esclavitud y el abandono. Amy, ¿puedes trazar una ruta que nos lleve directamente a través de la red de defensa planetaria? Los dedos de Amy Chun danzaban sobre sus controles de navegación. Puedo llevarnos a través de la red y a la atmósfera, pero la sincronización tiene que ser perfecta. Si volvemos al espacio normal demasiado pronto, estaremos dentro de una plataforma de defensa. Demasiado tarde y nos materializaremos bajo tierra, así que más nos vale hacerlo bien, dijo Morrison. Todos los hombres se preparan para la transición de la fase de combate. Lisa comienza el proceso de modificación. Danny, apunta a los centros de detención, no a las zonas pobladas. El desafío comenzó a avanzar hacia el planeta natal de los Corbani. La flota defensora detectó su aproximación de inmediato. Cientos de naves enemigas convergieron sobre la nave humana. Sus armas se preparaban para un bombardeo que podría destruir ciudades enteras. Señor, el comandante Corbani solicita comunicación, anunció su oficial de comunicaciones. Comuníqueme. El rostro alienígena que apareció en la pantalla estaba marcado por numerosas batallas, con una mirada severa y autoritaria. Nave humana,
Soy el almirante de flota Corvas de la Fuerza de Defensa Nacional. Lo superamos en número 1000-1. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Morrison sostuvo la mirada fija de los alienígenas. Almirante, tiene prisioneros a 2 millones de civiles humanos. Libérelos y consideraré dejar su flota intacta. La risa de Corvas fue áspera y severa. No puede amenazarnos aquí, humano. Este sistema tiene más potencia de fuego que la que posee toda su especie. Ni siquiera sus armas imposibles pueden salvarlos de semejante adversidad. El almirante Morrison respondió con calma. Están a punto de aprender algo importante sobre la psicología humana. Cuando nos acorralan, no nos rendimos. Nos volvemos creativos. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Lisa, están completas las modificaciones. Lanza estelar recalibrada para apuntar con precisión, informó Lisa. Generadores de fase cargados y listos. El sistema muestra luz verde. Morrison observó cómo la flota Cani formaba un muro de naves entre su nave y el planeta. Sus tácticas eran acertadas, su formación perfecta y su ventaja numérica abrumadora. Según todas las reglas de la guerra convencional, el Defiance debería haberse rendido o huido. Pero los humanos nunca habían estado particularmente interesados en la guerra convencional. Ami, inicia la aproximación, a máxima velocidad directamente hacia el planeta. El Defiance aceleró hacia la flota Corbani como un misil, con sus motores brillando contra la oscuridad del espacio. Las naves enemigas abrieron fuego a máxima distancia, llenando el vacío entre ellas con energía suficiente para hervir un océano. Rayos de plasma y cañones de partículas crearon una red de destrucción a la que ninguna nave debería haber sobrevivido. Transición de fase en Ken. Segundos, anunció Lisa, con voz firme a pesar de las energías imposibles que crepitaban fuera de su casco. Dot. Morrison observó la exhibición táctica mientras se adentraban en el corazón de la formación enemiga. Cientos de naves los rodeaban, sus armas rastreando la nave humana con precisión letal. En 5 segundos más, la potencia de fuego concentrada abrumaría incluso sus defensas más avanzadas. Transición de fase ahora, ordenó a los que usaron el desafío. Simplemente se desvanecieron del espacio normal, atravesando la materia sólida como si fuera un vacío. El fuego de las armas Corbani no alcanzó nada más que el espacio vacío mientras la nave humana se deslizaba a través de su formación como un fantasma. Las plataformas de defensa intentaron rastrear un objetivo que ya no existía en su realidad. Dentro de la nave en fase, la tripulación no sintió nada inusual. Los generadores de fase crearon una burbuja de espacio-tiempo alterado alrededor de la nave, permitiéndole existir parcialmente fuera de la realidad normal, mientras mantenía el soporte vital y los sistemas básicos. Al atravesar la red de defensa exterior, Ami informó con la voz tensa por la concentración. 15 segundos para llegar a la atmósfera. Morrison observaba la cuenta regresiva, sabiendo que cada segundo los acercaba más a la victoria o a la catástrofe. Si el campo de fase colapsaba demasiado pronto, se materializarían dentro de una plataforma de defensa y serían destruidos al instante. Demasiado tarde, volverían a la roca sólida en las profundidades del subsuelo. Transición de fase en 3 segundos, anunció Lisa. Marca 2 stycznia. El Defiance regresó al espacio normal a 10 kilómetros sobre la superficie de Corben Prime, rodeado por la atmósfera interior del planeta, pero libre de obstáculos sólidos. Debajo de ellos, los centros de detención donde 2 millones de humanos estaban prisioneros se veían claramente en sus sensores. Objetivo adquirido, informó Danny Knox, múltiples centros de detención detectados. Iniciando ataques de precisión, la lanza estelar modificada disparó en ráfagas cuidadosamente controladas. Cada rayo estaba calibrado con precisión para destruir torres de vigilancia y sistemas de seguridad, sin dañar los propios edificios de la prisión. El arma que podía borrar flotas enteras de la existencia. Ahora funcionaba como un bisturí de cirujano, atravesando las defensas de Corbani y dejando a los prisioneros humanos ilesos. Impactó directamente en el centro de seguridad principal. Danny informó, todos los generadores del campo de detención están inactivos. Los prisioneros pueden evacuar. Morrison abrió un canal a la superficie. Todos los nuevos colonos de Denver, aquí el comandante Morrison. Los sistemas de seguridad están inactivos. Diríjanse a los puntos de evacuación designados de inmediato. Las naves de transporte están en camino. Sobre ellos, la flota de Corbani se dirigía velozmente hacia el planeta. Su formación se vio interrumpida por la extraña aparición de la nave humana dentro de su perímetro defensivo. Pero a Morrison no le preocupaban las naves enemigas que se acercaban.
Su nave había cumplido su propósito, y ahora otras piezas del plan estaban encajando. Señor, múltiples contactos emergen del hiperespacio, anunció Amy. Cuento 47 naves, todas con configuración humana. Morrison sonrió al ver aparecer la flota de rescate en órbita alrededor de Corben Prime. Cada nave de transporte estaba protegida por naves de escolta que transportaban la misma tecnología imposible que Pia. Las distorsiones del hiperespacio comenzaron a aparecer por todo el sistema Corben Prime mientras la flota del almirante Kate Sullivan emergía del vacío como fantasmas materializados de otra dimensión. 47 naves humanas de diseño desconocido descendieron del sistema, viajando a velocidades superiores a la de la luz, en perfecta formación. Sus cascos brillaban con señales de energía que hacían que los sensores Corbani emitieran advertencias sobre lecturas de energía imposibles. El almirante de flota Corbas observaba su despliegue táctico con creciente horror a medida que cada nueva nave humana registraba una producción de energía que superaba la de sus cruceros de batalla más grandes. Estas naves no eran cargueros modificados ni lanchas patrulleras permitidas por el Tratado de Próxima. Eran naves de guerra puras, construidas para un solo propósito, y que transportaban tecnología que violaba todo lo que la galaxia creía saber sobre los humanos. Capacidades. ¿Cuántas naves estamos detectando?, preguntó. 47 contactos confirmados, respondió su oficial táctico con voz temblorosa. Señor, cada una está leyendo señales de poder comparables a las de la nave humana original. Si estas lecturas son precisas, nos enfrentamos a una flota que podría destruir sistemas estelares enteros. El comandante Morrison observó desde el puente del UES Defiance cómo la flota del almirante Sullivan tomaba posición alrededor de Corben Prime. La operación de rescate avanzaba sin contratiempos con naves de transporte humano cargando a los evacuados de los centros de detención, mientras que las naves de escolta mantenían posiciones defensivas. Pero Morrison sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Señor, el almirante Sullivan solicita comunicación, anunció su oficial de comunicaciones. Comuníquela. La imagen del almirante Kate Sullivan apareció en la pantalla principal. Su uniforme lucía insignias que Morrison nunca había visto. Era más joven de lo que esperaba, quizá de 40 años, pero sus ojos reflejaban la confianza de alguien que comandaba armas capaces de transformar la galaxia. Comandante Morrison, bien hecho, dijo con una leve sonrisa. La operación de rescate avanza según lo previsto. Todos los civiles deberían ser evacuados en 30 minutos. Almirante, no sabía que la Tierra hubiera construido una flota completa de naves. Como la Defiance, respondió Morrison con cautela. La sonrisa de Sullivan se ensanchó. Comandante, la Defiance era nuestro prototipo. Lo que ve ahora es el modelo de producción. 47 naves de la clase Retribución. Cada una con mejoras basadas en sus pruebas de campo. Morrison sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo existió esta flota? La construcción comenzó el día después de la caída de Nueva Denver, respondió Sullivan. El presidente Rodríguez decidió que si la galaxia no protegía las colonias humanas, la humanidad se protegería a sí misma. Llevamos 2 años construyendo y entrenando, esperando que alguien nos diera una excusa para desplegarnos. En su pantalla táctica, Morrison observó cómo la flota Corbani comenzaba a moverse para interceptar las naves humanas. Más de 1000 naves enemigas convergían. En la flota de Sullivan, su formación cerrada y sus armas cargadas. Era el mayor enfrentamiento militar en la historia galáctica, y estaba a punto de comenzar en los próximos minutos. Almirante, se enfrenta a una situación desesperada, advirtió Morrison. La expresión de Sullivan se enfrió. Comandante, la situación dejó de ser relevante en el momento en que tomaron a nuestra gente como esclavos. Todas las naves humanas, les habla el almirante Sullivan. Prepárense para las operaciones de combate. La voz que respondió provino de 47 naves simultáneamente, creando un coro que resonó en todas las frecuencias de comunicación. Listos para el combate, almirante. Armas cargadas y objetivos fijados. El almirante de flota Corbas observó sus sensores mientras las naves humanas comenzaban a moverse en formación de ataque. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados para cualquier sistema de mando y control conocido. Era como si toda la flota operara con una sola mente. Cada nave sabía exactamente dónde estarían las demás en cualquier momento. Todas las naves, a la máxima distancia, ordenó. Concentren el fuego en sus elementos de vanguardia. La flota Cani abrió fuego con todo lo que tenía. Cañones de plasma que podían derritieron montañas. Rayos de partículas capaces de desintegrar asteroides y misiles.
Enjambres capaces de saturar cualquier sistema defensivo. La potencia de fuego combinada de 1000 naves creó un muro de energía que llenó el espacio entre las dos flotas. Las naves humanas ni siquiera ralentizaron sus sistemas defensivos. Versiones mejoradas de la tecnología que protegía al Defiant simplemente absorbieron o redirigieron el fuego enemigo. Los rayos de plasma se desvanecieron en otras dimensiones. Las corrientes de partículas se curvaron alrededor de barreras invisibles y los misiles detonaron inofensivamente contra escudos que operaban fuera de la física normal. «Devuelvan el fuego», ordenó el almirante Sullivan con calma. «¿Qué ha pasado?» Siguiente. Redefinieron el concepto de guerra naval. 47 naves humanas dispararon simultáneamente. Sus armas se coordinaban con precisión matemática. Tecnología de lanzas estelares, impulsores de masa, proyectiles fantasma y sistemas de armas, sin nombre en ninguna base de datos galáctica, se extendían por el espacio con una eficiencia despreocupada. La flota Corbani simplemente se desintegró, no destruida en el sentido tradicional de explosiones y escombros, sino sistemáticamente desmantelada a medida que armas humanas apuntaban a sistemas específicos con precisión quirúrgica. Nave tras nave desaparecieron, sus átomos se dispersaron a años luz de espacio. Otras encontraron sus alas llenas de munición en fase que se materializó dentro de sistemas críticos. Otras simplemente se apagaron cuando la tecnología humana anuló sus sistemas informáticos y desactivó el soporte vital. La batalla duró exactamente 12 minutos. Al terminar, la fuerza de defensa local Corbani había dejado de existir. 1000 naves reducidas a espacio vacío y escombros flotantes. La flota más poderosa de la galaxia había sido barrida como escombros antes de un huracán. Flota. El almirante Corbas se encontró solo en su nave de mando. La única nave de toda su flota que permanecía intacta. Sus sistemas de comunicación crepitaban con estática mientras la voz del almirante Sullivan llenaba su puente. Almirante, luchó con valentía, dijo con algo que podría haber sido respeto. Su flota está destruida, pero su nave permanece porque demostró honor al proteger a los civiles durante la evacuación. Retírese al sistema exterior y transmita nuestro mensaje a su gobierno. Corbas miró fijamente su pantalla táctica vacía, intentando comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué mensaje? El tratado de Próxima es nulo, respondió Sullivan. La humanidad se retira del Consejo Galáctico con efecto inmediato. Cualquier especie que esclavice a civiles humanos tiene 24 horas para liberarlos. Cualquier especie que ataque. Las colonias humanas correrán la misma suerte que su flota. Las manos del almirante temblaban mientras grababa el mensaje. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba en un silencio atónito. Sus instrumentos mostraban el espacio vacío donde su flota había estado momentos antes. En la superficie de Corban Prime, las últimas naves de transporte despegaron con su cargamento de humanos rescatados. 2 millones de personas que habían pasado años en esclavitud finalmente eran libres, protegidas por una flota que apareció de la nada y demostró un poder que trascendía la imaginación. El almirante Sullivan abrió un canal a todas las naves humanas. Misión cumplida. Todos los evacuados civiles están a salvo. Pongan rumbo al espacio terrestre. El comandante Morrison observó cómo la flota se preparaba para partir, pero algo lo inquietaba. Almirante, ¿qué sucede ahora? La galaxia se unirá contra nosotros. Todas las especies nos verán como una amenaza. La sonrisa de Sullivan era fría y confiada. Comandante, ya nos veían como una amenaza. Por eso nos neutralizaron con el Tratado de Próxima hace 30 años. La diferencia es que ahora ya no fingimos ser débiles. La flota humana se desvaneció en el hiperespacio tan repentinamente como había aparecido, dejando atrás un espacio vacío y una galaxia que nunca volvería a ser la misma. En cuestión de horas, la historia de la batalla de Car Prime se extendía por todos los mundos habitados. La humanidad, la especie que había sido considerada una potencia menor, apenas digna de ser miembro del Consejo, había demostrado una tecnología militar que hacía que las mayores armadas alienígenas parecieran piezas de museo. En sesiones de emergencia por toda la galaxia, los gobiernos debatían su respuesta a esta nueva realidad. Algunos exigían una acción militar inmediata contra la humanidad. Otros sugerían la negociación y la coexistencia pacífica. Unos pocos líderes sabios comenzaron a revisar discretamente sus políticas hacia las colonias y los ciudadanos humanos. La presidenta Rodríguez se dirigió a la Confederación Terran desde su oficina en la Tierra. Sus palabras se transmitieron a todos los mundos humanos del espacio conocido. Mis queridos compañeros humanos, hoy marca el final de una era y el comienzo de otra.
Durante 30 años honramos acuerdos diseñados para mantenernos débiles y dependientes. Ya no. La humanidad está lista para defenderse y proteger a su gente donde quiera que se encuentre. La transmisión de emergencia que el comandante Morrison había activado al acercarse por primera vez al sector Puerta de Hierro se había convertido en una profecía. Cuando los humanos fueron presionados demasiado, cuando su gente fue esclavizada y sus súplicas de ayuda ignoradas, nadie salió ileso. La galaxia había aprendido que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología imposible ni su brillantez táctica, sino su absoluta negativa a abandonar su propio punto. En los meses siguientes, las colonias humanas de toda la galaxia declararon su independencia. Bajo la supervisión alienígena, protegidas por flotas que aparecieron de la noche a la mañana, portando armas que operaban fuera de la física conocida, la humanidad comenzó a escribir nuevas reglas para la civilización galáctica. La era de la subyugación humana había terminado, y la era del dominio humano había comenzado.